Cuando Javier, a sus 28 años, conoció a Clara. Ella era una joven madre soltera de 25 años, con dos bebés mellizos, Leo y Sofía, de apenas 10 meses. El padre biológico de los niños se había ido sin dejar, rastro poco antes de que nacieran, una sombra que nunca perturbó la luz que Javier veía en Clara y sus pequeños. Él no solo se enamoró de Clara, sino que abrazó la pequeña y caótica familia como si fuera su destino. Su historia de amor no fue la típica. Sus primeras citas no fueron cenas elegantes, sino noches en las que ayudaba a Clara a armar cunas, a preparar biberones de madrugada y a cambiar pañales en tiempo récord. El amor, para Javier, se manifestó en el servicio incondicional. A los 3 años, cuando Leo y Sofía apenas balbuceaban sus primeras palabras, el mundo de Javier cambió para siempre. Leo, un niño precoz y siempre con un aire de seriedad, levantó sus bracitos hacia él desde el corral y dijo, con la claridad que solo la inocencia infantil puede ofrecer, «Papá, upa». Esa palabra, papá, fue la piedra angular de todo lo que vino después. Javier no corrigió, no titubeó. Simplemente los cargó a ambos, uno en cada cadera, sintiendo el peso y la promesa de lo que aquello significaba. Eran sus hijos. El término padrastro era una etiqueta legal y superficial, que él había decidido ignorar. Se casaron al año siguiente. Javier adoptó legalmente a los niños por completo. No hubo oposición del padre biológico. Su paradero era un misterio. Y la ley reconoció el vínculo inquebrantable que Javier había forjado con los mellizos. Los ritos de un padre. Javier se convirtió en el arquitecto de sus vidas. Era el padre que se levantaba a las 5:00 am para preparar sus loncheras, siempre con el sándwich favorito de cada uno. Sofía con pavo y Leo con queso crema y pepinillos. El que les enseñó a atarse los cordones y a montar en bicicleta, con las inevitables caídas y rodillas raspadas que él curaba con besos y tiritas de superhéroes. Sus vidas estaban marcadas por los rituales de Javier. Deportes. Leo se decantó por el baloncesto. Javier nunca se perdió un partido, ni siquiera los de entrenamiento en días de lluvia. Era su entrenador personal, su chofer y su fanático número 1, sentado siempre en la primera fila, con su termo de café y un cuaderno donde anotaba las jugadas. Artes. Sofía desarrolló una pasión por el dibujo y la pintura. Javier transformó el garaje en un estudio de arte improvisado. Cada fin de semana, la llevaba a tiendas de arte para que eligiera sus materiales, discutiendo con seriedad los méritos del óleo sobre el acrílico. Sus obras estaban enmarcadas y colgadas por toda la casa. Sofía desarrolló una pasión por el dibujo y la pintura. Javier transformó el garaje en un estudio de arte improvisado. Cada fin de semana, la llevaba a tiendas de arte para que eligiera sus materiales, discutiendo con seriedad los méritos del óleo sobre el acrílico. Sus obras estaban enmarcadas y colgadas por toda la casa. Las cenas familiares. Cada noche, sin falta, Javier cocinaba. Era su momento de relajación y de unión. Había aprendido las recetas favoritas de los niños y las servía con orgullo. La regla era simple: 0 pantallas en la mesa y contar el momento más brillante y el más difícil del día. Javier era un hombre de negocios, con una prometedora carrera en la gestión de proyectos, pero no dudó en rechazar un ascenso que implicaba viajar con frecuencia, porque eso significaría perderse los recitales escolares y los juegos cruciales. Su familia era el proyecto más importante de su vida. Los años pasaron volando. Leo y Sofía se convirtieron en adolescentes, cumpliendo 14 años. La adolescencia, como una tormenta inevitable, trajo consigo inseguridades, hormonas a flor de piel y, lo más doloroso para Javier, una búsqueda de identidad que implicaba el rechazo a lo establecido. El cambio comenzó sutilmente, con pequeñas discusiones en la mesa. «Leo, ¿podrías ayudar a recoger los platos, por favor?», preguntó Javier una noche. Después de haber preparado la cena de pasta que a Leo tanto le gustaba, Leo, sin levantar la vista de su teléfono, respondió con desdén: «Pídeselo a Sofía o a mamá». «Aquí no funciona así, Leo. Todos colaboramos». «¿Y por qué debería hacerte caso?», dijo Leo levantándose y mirando a Javier con una intensidad que le recordó a la insolencia de un extraño. El primer golpe bajo, el que resonó como un trueno, llegó ese mismo día. «Porque soy tu padre y te lo estoy pidiendo». Leo soltó una risa hueca y cruel. «¿Tú no eres mi padre?». «Tú eres el esposo de mamá. Mi papá se fue. Y tú, legal o no, nunca serás él». El aire se congeló.
Clara, que estaba a punto de intervenir, se quedó sin palabras. Sofía se tapó la boca, sintiendo la punzada de la crueldad de su hermano. Javier sintió como si un puño invisible le hubiera golpeado el plexo solar. El título que había llevado con tanto orgullo, el vínculo que había nutrido durante 14 años, había sido descartado como una prenda vieja. «Leo, no digas eso», susurró Clara con la voz rota. «¿Por qué no?» «Es la verdad. Él es el padrastro. No es nuestro papá». Javier se retiró de la mesa sin decir una palabra. No porque quisiera castigar, sino porque no podía confiar en su voz para no romperse. A partir de ese momento, la negación de su paternidad se convirtió en la herramienta favorita de los mellizos, especialmente de Leo, en cualquier momento de frustración o disciplina. Era su escudo, su arma para mantener a Javier a raya. Si Javier les pedía que bajaran el volumen de la música, «Tú no eres nuestro papá». Si les prohibía salir con amigos a deshoras, «No tienes derecho a decirnos qué hacer. No eres nuestro padre». Si Javier les preguntaba por sus calificaciones o sus planes futuros, «Eso es asunto de familia. Y tú no eres de nuestra familia». Clara, la esposa de Javier y madre de los niños, se encontraba atrapada en un callejón sin salida. Ella trataba de mediar, defendiendo a Javier y castigando la falta de respeto de sus hijos. Pero la semilla de la duda ya se había plantado. «Son adolescentes». «Javier», le decía Clara a menudo, en su intento de consolarlo en la intimidad de su habitación, «están encontrándose a sí mismos. Es rebeldía». «Clara, la rebeldía es contra las reglas, no contra la identidad. Están negando cada uno de mis esfuerzos, cada noche en el hospital, cada partido bajo la lluvia. Me están diciendo que soy un extraño en mi propia casa», respondió él, con la voz áspera por la contención. Un punto de inflexión llegó durante el evento más importante de la temporada de baloncesto de Leo. Javier había pasado semanas preparando a su equipo y a Leo. Había comprado entradas para toda la familia y se había tomado el día libre en el trabajo. Momentos antes de salir de la casa, Leo se acercó a Javier con una mueca de desprecio. «¿Por qué vienes?», preguntó Leo con los brazos cruzados. «Vengo a verte jugar. Soy tu entrenador y tu padre. No eres nada mío. Ya le dije a la escuela que no necesito que un padrastro esté en el banquillo. Le pedí a un amigo de mi madre que viniera a verme. Él sí es un buen tipo». Javier sintió que la sangre le hervía, pero se mantuvo sereno. «Eso no es cierto, Leo, y es una gran falta de respeto». «No me importa. Quédate en casa». En ese momento, Javier tomó una decisión que cambiaría la dinámica familiar para siempre. Miró a Leo, luego a Sofía, que observaba la escena desde el umbral, y finalmente a Clara, que estaba al borde de las lágrimas. «Bien», dijo Javier con una frialdad que asustó a todos. «A partir de hoy, si no soy tu padre, ya no actuaré como tal». Y así comenzó el experimento de la negación inversa. El silencio del padrastro. El primer signo del cambio fue en la cocina. El aroma a café recién hecho y el pan tostado siempre inundaban la casa a las 6:30 a.m. Al día siguiente, a las 6:45 a.m., la casa estaba en silencio. Clara se levantó y bajó a la cocina. Javier estaba sentado en el comedor, leyendo el periódico y tomando su café en silencio. La estufa estaba apagada y las loncheras no estaban preparadas. «Javier, ¿no preparaste el desayuno?», preguntó Clara extrañada. «No, el desayuno es una labor de padre. Como ya no lo soy, supongo que los chicos tendrán que encargarse ellos mismos. O tú». Clara sintió un escalofrío. En ese momento entraron Leo y Sofía buscando sus sándwiches. Clara sintió un escalofrío. En ese momento entraron Leo y Sofía buscando sus sándwiches. «¡Papá! ¿Dónde está el desayuno?». «Se nos hace tarde para el bus», dijo Sofía, con el tono de voz quejumbroso que Javier conocía bien. Javier, sin levantar la vista del periódico, simplemente respondió: «Vayan a la cocina. Ahí tienen el pan. Tienen manos, pueden prepararlo». «Pero tú siempre lo haces», empezó Leo. «Ya no», interrumpió Javier con voz firme pero calmada. «Su padre ya no está haciendo esas cosas. Tienen un padrastro en esta casa. Y un padrastro no está obligado a prepararles el desayuno. Eso es tarea de la madre o del padre». El autobús de la escuela se fue sin ellos, ya que tardaron demasiado en encontrar los ingredientes y preparar algo apresuradamente. Clara tuvo que llevarlos, discutiendo con ellos todo el camino sobre la actitud inmadura de Javier. Esa misma tarde se jugó el partido de baloncesto. «Leo,
confiado en que su padre, el hombre que nunca le había fallado, estaría allí. Salió a la cancha buscando la familiar figura de Javier. Las gradas estaban llenas, pero el asiento de Javier estaba vacío. El equipo se sintió desorganizado sin su entrenador asistente no oficial. Leo, acostumbrado a los gritos estratégicos de Javier desde las gradas, se sintió perdido. En un momento crucial, en el que falló una canasta fácil, Leo buscó desesperadamente a Javier. Encontró a su madre, Clara, sola y con una expresión de profunda incomodidad. Al final del partido, que perdieron por un solo punto, Leo se acercó a su madre con rabia. ¿Dónde está Javier?, exigió saber. «Está en casa», respondió Clara con un nudo en la garganta. «Me dijo que, ya que no era tu padre, no tenía por qué estar aquí. Solo un padre lo haría. Un padrastro no tiene esa obligación. Pero él siempre viene. Siempre está aquí», balbuceó Leo, sintiendo un dolor punzante en el pecho que era mucho más fuerte que el dolor de la derrota. Esa noche, cuando Leo entró en casa, el silencio de Javier era ensordecedor. Estaba en la sala de estar, viendo un partido de hockey que no le interesaba, y ni siquiera preguntó por el resultado. Leo, acostumbrado a que Javier lo recibiera con un abrazo y una pregunta detallada sobre el partido, sintió que el aire se le escapaba. Por primera vez, se dio cuenta de que la ausencia de Javier era mucho más dolorosa que su presencia crítica. La desconexión con Sofía. El impacto en Sofía fue diferente, pero igual de devastador. Ella no era tan frontal como Leo, pero su amor por Javier era silencioso y profundo. Sofía tenía un examen importante de historia al día siguiente. Siempre había estudiado con Javier. Él la ayudaba a hacer tarjetas didácticas y a memorizar fechas, a veces quedándose despierto hasta la medianoche con ella. Esa noche, Sofía se acercó a Javier con el libro en la mano. «Javier, eso es mezquino». Javier se encogió de hombros con una expresión de máscara. Mezquino es negarle a un hombre su título de padre después de años de dedicación. Estoy actuando exactamente como se espera de un padrastro. Clara, solo estoy cumpliendo con mis obligaciones mínimas. La tutoría es extra. Sofía se fue a su habitación llorando, sintiendo la punzada del rechazo directo de la persona que más la había apoyado en su vida académica. El argumento con Clara. La tensión entre Javier y Clara se volvió insoportable. Clara se sentía obligada a llenar el vacío que Javier había dejado, pero estaba exhausta. Una noche, cuando los niños ya estaban dormidos, sin que Javier les diera el tradicional beso de buenas, noches que era la ley en esa casa, Clara confrontó a su esposo en el dormitorio. «Esto tiene que parar, Javier. Estás destrozando a los niños. Te están castigando, sí, pero tú los estás castigando 10 veces más». «¿Y qué esperabas, Clara? ¿Que sonriera y siguiera actuando como su esclavo? Me han dicho a la cara repetidamente que soy un extraño, que no tengo derechos sobre ellos, que no soy su padre. Estoy aceptando su verdad. Les estoy dando exactamente lo que pidieron. Están pidiendo a gritos tu amor, Javier. Están probando tus límites. Un padre de verdad no se rinde ante la primera prueba». Esa frase le dolió a Javier más que cualquier cosa que los chicos hubieran dicho. «¿Me estás diciendo que, si me retiro, no soy un padre de verdad?», preguntó Javier con la voz baja y peligrosa. «He cambiado pañales, he curado fiebres, he rechazado trabajos por ellos. He dedicado cada minuto de mi vida a criarlos para que se sientan seguros y amados. Y cuando me niego a ser el felpudo, ¿soy el malo, el mezquino? Estás en una rabieta adolescente, no ellos. Estás poniendo tu orgullo antes que sus sentimientos». «No es orgullo, Clara, es dignidad. Ellos necesitan entender el precio de lo que han dicho. Si yo no soy su padre, entonces la figura que les da seguridad, comida, transporte y apoyo incondicional se va. Tienen que enfrentar la verdad de lo que un padrastro hace por ellos. Y la verdad es que, sin la etiqueta de padre, yo no hago nada». Clara se tapó la cara con las manos. «Esto va a terminar mal, Javier. Vas a perderlos». El hogar se había transformado en un museo de recuerdos de lo que fue. Javier, en su rol de padrastro mínimo, se dedicó a su trabajo con una intensidad brutal, llenando sus horas con proyectos y reuniones que antes habría rechazado. Llegaba tarde. Cenaba solo en su estudio y su presencia. En la casa se limitó a una sombra silenciosa, que pagaba las cuentas y mantenía el césped cortado. Era el hombre que había exigido ser. «No, ellos ya me perdieron. Yo solo les estoy mostrando la puerta». Clara, por su parte, se desmoronaba. La logística del día a día la abrumaba.
Sin el apoyo incondicional de Javier, tenía que hacer malabarismos con su propio trabajo, las loncheras, los recados y los deberes. Lo más doloroso era ver cómo sus hijos, aunque libres de la autoridad de Javier, estaban claramente infelices. Leo, sin los entrenamientos matutinos y la guía estratégica, empezó a tener problemas en el equipo de baloncesto. Sus calificaciones cayeron, y la falta de preguntas de Javier sobre sus metas o su futuro lo dejó sin un ancla. Había ganado su independencia, pero había perdido su mentor y su mayor fanático. Sofía, la artista, se encerró en sí misma. Dejó de usar el garaje estudio. Sus lienzos estaban vacíos. Extrañaba las serias discusiones sobre los méritos del óleo y la aprobación. Tranquila y orgullosa de Javier, que siempre valoraba sus creaciones, no solo como dibujos, sino como un diálogo. Había rechazado al tutor, y la ausencia de ese apoyo la hacía sentirse perdida en su propio talento. La crisis del examen. El punto de quiebre final ocurrió una mañana. Sofía tenía su examen de historia, ese para el que Javier se había negado a ayudarla. Ella estaba tan nerviosa que, al salir de la casa, tropezó en el porche, cayendo con fuerza y rompiéndose la muñeca derecha, su mano dominante. El grito de dolor despertó a toda la casa. Clara corrió hacia ella, pálida, mientras Leo llamaba a emergencias. Javier, que estaba en el comedor leyendo el periódico, no se movió. Clara lo miró con furia, esperando que el instinto paternal que él había enterrado se activara. ¡Javier! ¡Una ambulancia! ¡Muévete!, gritó Clara. Javier lentamente bajó el periódico. Ya llamaron a una ambulancia, Clara. Mi presencia aquí no acelerará nada. Además, si recuerdo bien, la función de padre incluye consolar y transportar. Yo no soy su padre. Estoy en camino a una reunión importante, que generará ingresos para pagar esta ambulancia. Yo me encargo de la financiación, no de la emergencia emocional. El comentario fue tan frío y tan preciso que incluso Leo se quedó mudo. Los paramédicos llegaron, inmovilizaron la muñeca de Sofía y la subieron a la camilla. Mientras la llevaban, Sofía, con lágrimas rodando por su rostro, se giró para mirar a Javier por última vez. «Necesitas tus tarjetas de estudio. Nunca te dejarías el examen sin revisar», susurró Javier, pero sin hacer contacto visual, aún enfocado en su periódico. Fue ese pequeño detalle, la mención de las tarjetas que él había ayudado a hacer, lo que destrozó el muro de Sofía. «¡No te vayas! ¡Papá, por favor!», gritó Sofía, una súplica desesperada y sincera. La palabra, despojada de rebeldía, resonó en el silencio de la mañana. Javier se quedó petrificado, el periódico suspendido en el aire. La ambulancia se llevó a Sofía y Clara. Javier llegó al hospital 2 horas después. Encontró a Clara en la sala de espera, agotada, y a Leo sentado solo, mirando el suelo. Javier llegó al hospital 2 horas después. Encontró a Clara en la sala de espera, agotada, y a Leo sentado solo, mirando el suelo. «¿Cómo está?», preguntó Javier con la voz apenas audible. «Tiene una fractura limpia. La están enyesando. Estará bien», dijo Clara sin mirarlo. Luego levantó la mirada, llena de una mezcla de dolor y reproche. Pero el corazón no lo tiene tan bien. Ni ella ni yo. Leo, que había guardado silencio, se levantó y se interpuso entre ellos. Por primera vez en meses, su rostro de adolescente estaba despojado de insolencia, mostrando miedo y culpa. «Yo tengo la culpa», dijo Leo con la voz áspera. «Ella estaba estresada por el examen, y yo la molesté por no tener el desayuno a tiempo. Estaba buscando las tarjetas, las de historia, y yo le dije que tú no las harías, que tú ya no». Javier miró a Leo sintiendo el peso de su propio experimento. Se había propuesto mostrarles el valor de su amor retirándolo, pero el dolor que había causado era más de lo que podía soportar. «Tú no tienes la culpa de la caída, Leo. Yo tengo la culpa de la distancia. Te equivocas al decir que no haré las tarjetas. Las hice, todas anoche». Javier sacó de su maletín un fajo de tarjetas perfectamente organizadas y encuadernadas con una goma elástica. Eran las tarjetas de historia, con los acrónimos y las fechas que solo él y Sofía compartían. «Las hice. Pero no te las di porque era mi forma de decirte que no me necesitaban», confesó Javier, con los ojos húmedos. «Quería que sintieran mi ausencia, pero no me di cuenta de que mi ausencia es peor que cualquier regaño». Leo, al ver las tarjetas, se echó a llorar. Un llanto de niño que no había permitido salir desde la primera vez que llamó a Javier padrastro. «Lo siento, no quise decir eso. Tú sí eres mi papá, siempre lo has sido.
Solo estaba enojado y sabía que eso te dolería más. Sollozó Leo. Javier se acercó, lo abrazó con fuerza. Un abrazo de reencuentro que rompió la barrera de meses de frialdad. Lo sé, hijo, y yo lo siento por haber actuado como un padrastro. Mi orgullo no valía la pena el precio de su felicidad. Un verdadero padre es el que se queda, no el que se va. Cuando Sofía salió con el brazo enyesado, Javier estaba esperándola. Se arrodilló frente a ella, le besó la frente y le entregó las tarjetas de estudio con una sonrisa. El examen lo puedes hacer la próxima semana. Lo importante es que tu mano se cure. Y no te preocupes, yo me encargo de que practiques tu arte con la mano izquierda. Tenemos mucho trabajo por hacer en el garaje. Clara observó la escena. Supo que la tormenta no había terminado, pero la familia había sobrevivido. Se habían probado los límites del vínculo. Y el resultado fue que era de hecho innegable. La etiqueta legal no significaba nada. El compromiso de 14 años lo era todo.